Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer, un barco de guerra americano ha entrado al puerto de Curazao. No es la primera vez que se recibe la visita de un barco de estas características. Generalmente, la tripulación descansa durante este periodo de visita, aunque llama la atención considerando la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. En el pasado, algunos políticos no estaban de acuerdo con este tipo de visitas, ya que podría ser considerado por Venezuela como un gesto hostil, por estar al frente de sus costas, aunque en este momento la situación entre Venezuela y Estados Unidos parece estar neutral, considerando la última reunión entre ambos países que fue considerada positiva para el presidente Maduro. Curazao será el próximo anfitrión en Velas Latinoamérica 2022, que tendrá la participación de 7 grandes barcos de 11 países y una cantidad total de 976 tripulantes. Sin embargo, no todos los barcos visitan todos los puertos. Por el momento se ha confirmado la participación de Brasil, Uruguay, México, Argentina y un submarino de la Marina Real holandesa. Por el momento, se siguen afinando los detalles de la fecha exacta y también se espera la participación de los patrocinantes del sector privado, contribuyendo así al desarrollo económico del país. Según la señora Seferina, durante el periodo del 2021 se ha visto una recuperación visible en la ocupación hotelera. Todo indica que la apertura nuevamente del mercado ha sido positiva y que hemos estado recibiendo a más turistas y por un periodo más largo de estadía. Sigue explicando que en los últimos 3 meses del 2021 hubo una recuperación de un 100% en comparación con el 2019. Mirando las cifras del mercado europeo, se ha mantenido en un 75%, es decir, unos 183.000 turistas. Pero de esa cifra, el 61% pertenece a Holanda, con la proyección de llegar a un 70% este 2022. Todo esto es muy positivo y se tiene que seguir promoviendo la diversificación y ampliación del turismo en nuestro país. Y ahora nuestras noticias internacionales. El izquierdista Gabriel Boric ya es presidente de Chile. Asumió el viernes el cargo para el periodo 2022-2026, convirtiéndose a sus 36 años en el mandatario más joven de la historia del país. Boric recibió la banda del senador socialista Álvaro Elizalde, recién nombrado presidente del Senado. Luego, el mandatario saliente, el conservador Sebastián Piñera, le colocó la piocha, una estrella de 5 puntas del libertador Bernardo O'Higgins, que representa a la máxima autoridad del país austral. El flamante mandatario ha prometido iniciar un camino hacia un estado de bienestar al estilo de la socialdemocracia europea, para convertir a Chile, según sus palabras, en la tumba del neoliberalismo.